Empezamos por ahí de que si tuvieras que analizar un poco la dinámica del escenario económico hoy, ¿qué es lo que estás percibiendo en líneas generales en cuanto a la foto, teniendo en cuenta los últimos, sí, el año y medio de gestión del gobierno, pero hoy? Sí, si vos mirás la foto, lo que ves es un nivel de actividad que rebotó casi 6% en el primer trimestre respecto al primer trimestre del año pasado, y lo que ves es un desplome en la tasa de inflación, una inflación que corría al 6% mensual hasta las PASO de 2023, escaló al 12% mensual después de la devaluación de masa post-PASO, y después del sinceramiento de precios de diciembre, el sinceramiento cambiario de diciembre, la inflación escaló al 25 y desde ahí empieza a desplomarse, 25, 20, 13, 11, 8, 8, varios meses al 4 y empieza a descender, enero 2,2, 2,4 febrero, marzo tenés ese salto a 3,7 cuando se te desancla el esquema cambiario frente a la expectativa de cambio de régimen en el acuerdo con el fondo, y después abril vuelve a caer a 2,8, y mayo te dio el 1,5 y probablemente junio vuelva a estar en un nivel abajo del 2%. Entonces lo que estás viendo es, si vos querés decir en términos de foto, un rebote en B corta cuando mirás la última B corta, y del otro lado un desplome en la tasa de inflación. Ahora, si vos alargás el zoom de la Argentina, la verdad que esa B corta es una B corta que se repite sistemáticamente desde 2012. ¿Y por qué el gobierno dice que esta vez sería, como el escenario es diferente, porque nunca estuvo este foco en el equilibrio fiscal como ancla? ¿Cómo lo percibís en cuanto a la diferencia de este proceso versus otras B cortas que... Yo lo creo, el equilibrio fiscal, no, vos venías de una situación mucho más compleja, o sea, tu balance del Banco Central estaba literalmente reventado, digo, tenías reservas muy negativas y tenías un excedente de pesos en la economía que la gente no demandaba, porque la alícuota del impuesto inflacionario estaba corriendo al 12 o al 25% por mes, y tenías, de nuevo, digo, la consolidación fiscal era condición recontra necesaria para poder empezar a encarar un esquema de desinflación. Esa consolidación fiscal estuvo en gran medida apalancada en el shock inflacionario y en la licuación de los ingresos, más toda la agenda de desregulación, más el aumento en las tarifas, que es parte del cambio de los precios relativos, más el freno prácticamente a cero de la obra pública. Pero digo, la consolidación fiscal era necesaria. Ahora, cuando vos mirás la consolidación fiscal, el grueso de la consolidación fiscal estuvo en 2024, donde el gasto cayó 4,5 puntos del producto, con ingresos que con impuestos adicionales, como el impuesto país, el impacto de la moratoria previsional, el pago anticipado de bienes personales, te generó que con recesión la presión impositiva se mantenga. Este año lo que estás viendo es un aumento en el gasto por encima del aumento en los ingresos y un deterioro en el margen de la consolidación fiscal, de nuevo, desde el lado positivo, o sea, seguís teniendo superávit y es la principal ancla. La otra discusión que tenés en términos fiscales es la cuenta de intereses de la deuda en pesos, que capitaliza, y como capitaliza, aun cuando es corta y se paga, digamos, dentro del periodo, no se registra como intereses. Esa cuenta de intereses, para que tengas una magnitud, cuando mirás los intereses de la deuda total de pesos, o sea, incluyendo Banco Central, ANSES, según el registro del gobierno, son 5 billones de pesos. 5 billones de pesos es casi la mitad del gasto público de mayo. Entonces lo que digo es, esos intereses, en realidad vos tenés superávit fiscal para cubrir los intereses registrados, no tenés superávit fiscal para cubrir los intereses no registrados. Hay una segunda discusión, que es que si la tasa de interés no es muy positiva, entonces la deuda no aumenta, y parcialmente es cierto. Lo que no es cierto es desde el punto de vista del programa financiero. Yo lo que decía siempre es que es un programa fiscal que corte de cuajo el financiamiento monetario, y vos lo cortaste, hoy no estás emitiendo pesos para pagar salarios, jubilaciones o obra pública. Un programa financiero, que eso implicaba una caída en el riesgo país que te permita acceder al mercado de crédito afuera y refinanciar los vencimientos de dólares. Eso hoy de momento no está. Eso lo tengo anotado como tema después de por qué no bajó el riesgo país. Y un programa financiero de pesos que de momento el gobierno maneja muy pragmáticamente, emitiendo pesos para cubrir el bache financiero del Tesoro.
Entonces vos me decís, ¿es distinto? En realidad, pero más que si es distinto es, si vos no tuvieras la consolidación fiscal, esto hubiera derrapado muchísimo tiempo antes. La consolidación fiscal es condición necesaria y la tenés que sostener a rajatabla. Ahora, la consolidación per se hasta ahora no te alcanzó para tener un programa financiero que no tenga estas rueditas. Claro. Cuando hablas de rueditas, sí me interesó la parte también que hablabas de el gobierno emite para cubrir los baches que tiene el programa financiero, y eso uno escucha al gobierno y dice, no, cortamos la emisión y terminó. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo son esas rueditas que describías? A ver, el gobierno lo que te dijo, esto arranca con el desarme de los pasivos remunerados allá por mayo del año pasado. Acuérdate que los pasivos remunerados era la contracara de la emisión de pesos que había hecho el Banco Central para financiar el bache financiero del Tesoro durante el gobierno anterior, y que para limitar las presiones inflacionarias de ese bache fiscal, el propio Banco Central había retirado de la economía esos pesos, emitiendo pasivos remunerados. Lo que eran las LELIQs y después fueron los pases. Esos pasivos remunerados, cuando ellos emitieron pesos, le dieron los pesos al Tesoro, el Tesoro pagó salarios, esos salarios quedaron depositados en el sistema financiero y los bancos le compraron instrumentos remunerados al Banco Central, ¿no? Y el Central se quedó con los pesos. Entonces vos limpiaste el balance del Banco Central. Cuando limpiaste el balance del Banco Central, lo que dijiste es, a los bancos les dijiste, devolveme los pasivos remunerados, yo te doy los pesos se los diste al Tesoro, el Tesoro te dio una LECAP, y el Tesoro que tenía los pesos los depositó en el Banco Central, ¿no? Entonces los depósitos estaban creados, siguieron creados, y los pesos que tenía el Banco Central los siguieron teniendo el Banco Central. La única diferencia es que los bancos antes tenían un activo que era un pasivo remunerado, y ahora ese pasivo remunerado no se llama pasivo remunerado, sino que es una LECAP, y el deudor no es el Banco Central, sino que el deudor es el Tesoro. Esa fue la limpieza del balance del Banco Central. En el medio, cuando hiciste la primera operatoria, parte fue emisión de deuda de LECAPs y parte fue emisión de pesos, fue base monetaria. O sea, vos ahí emitiste pesos. Cuando intentaste generar un ancla, dijiste, bueno, vamos a fijar un nivel, base monetaria amplia, fija. Esa base monetaria amplia fija la fijaste en 47 billones de pesos. Esos 47 billones de pesos se mantuvieron fijos hasta el acuerdo con el fondo, y en rigor vos lo que veías era la base monetaria empezaba a subir y la contracara de los pasivos remunerados, que eran los pesos que tenía el Tesoro, ahora depositados en el Banco Central, se empezaron a achicar. Eran 16 billones de pesos, llegaron a ser prácticamente cero, fundamentalmente por dos motivos. Uno, para cubrir el bache del programa financiero de pesos. Dos, para financiar la compra de dólares al Banco Central, que previamente había emitido pesos. Se los compraste al Banco Central con los pesos que estaban depositados en el Banco Central. Y lo hiciste para... o sea, los pesos quedaron en la economía y los dólares se fueron a pagar deuda. O sea, si querés, el éxito del programa es que lograste transitar 1 año y medio prácticamente sin colocar deuda en el exterior, solo el RIPO y solo las dos colocaciones de deuda en pesos contra dólares. Claro. Ahora, en ese juego de los pesos, que es complejo, digo, vos lo que hiciste fue aumentaste la oferta definida como base monetaria amplia, que era base monetaria más pasivos remunerados, la seguiste definiendo como base monetaria más la LEFI, que era la contracara de los pasivos remunerados con un instrumento del Tesoro, más los pesos que tenía el Tesoro del Banco Central. Como los pesos se fueron achicando, porque lo usaste para el programa financiero de pesos y de dólares, la base monetaria fue subiendo con el límite de base monetaria amplia fijo. Ahora, cuando giraste utilidades del Banco Central, 12 billones de pesos, bueno, pasaste de 47 a los 50 y 58, 59. Y ahí subió el límite de la base monetaria amplia. Pero de nuevo, seguís hablando de base monetaria amplia. O sea, por eso que digo, el programa es heterodoxo y es pragmático. O sea, vos lo que estás es, de alguna forma, remonetizando una economía que estaba muy desmonetizada, y la contracara de esa remonetización es la expansión del crédito, que es lo que te sostiene el nivel de actividad. Dicho eso, la pregunta es cuál es el ancla de esa economía, y el ancla ha sido cambiaria hasta el acuerdo con el fondo, y paradójicamente, aun cuando fuiste un esquema de tipo de cambio flexible, desde el acuerdo con el fondo, el ancla sigue siendo cambiario. Y hay un punto porque, de hecho, es el tema como central del debate serio, y ni no tanto, pero
en cuanto a la sostenibilidad de este nivel cambiario y los efectos que tiene. ¿Vos cómo lo estás viendo en cuanto al nivel y sobre todo a lo sostenible con el rojo externo y demás que se comenta? Yo lo que diría son dos cosas, digo. La pregunta es, o sea, vos entraste en déficit de cuenta corriente, la pregunta es la sostenibilidad del financiamiento de ese déficit de cuenta corriente. Con una particularidad, que es que vos, mientras tenías cepo, vos tenías un límite a la formación de activos externos. Desde que vos removiste el cepo para las personas, no para las empresas, en rigor no pusiste un límite a la formación de activos externos. Porque al existir un rulo o un arbitraje entre el mercado oficial y ese mercado financiero, la brecha siempre es cero, no hay más brecha. Ahora, para que no haya brecha, vos tenés que abastecer la demanda de aquellos que no pueden acceder al tipo de cambio oficial. Y la forma en la cual vos abastecer la demanda de las empresas que no pueden acceder al tipo de cambio oficial es con las personas físicas que pueden comprar todos los dólares que quieran, comprándole el oficial y vendiéndole el financiero. Entonces lo que digo es, vos tenés un modelo sin brecha y lo que tenés es una formación de activos externos de personas que en abril, con medio mes, fue 2.000 millones de dólares por mes, y en mayo, con un mes completo, fue de un poco más de 3.000 millones de dólares por mes. Ahora, esa formación de activos externos, paradójicamente, se está yendo a financiar el rulo, a financiar viajes al exterior, y muy pocos de la compra de dólares está quedando dentro del sistema financiero local. O sea, el aumento en los depósitos desde que sacaste los controles de capitales fue de solamente 1.200 millones de dólares. 1.400 millones de dólares. Entonces, vos me decís, ¿cuál es la sostenibilidad de esto? Bueno, va a depender de si la economía sigue consiguiendo dólares para financiar este esquema. Los dólares que conseguiste hasta ahora, en abril, fue fundamentalmente el acuerdo con el fondo y los desembolsos de organismos. En mayo fue algún desembolso de organismos y sobre todo colocaciones de deuda del sector privado, que fueron como 1.300 millones de dólares. Bueno, la pregunta es hasta dónde esa canilla de colocaciones de deuda del sector privado se puede sostener, a la cual ahora se están sumando las provincias. Se sumó Córdoba la semana pasada, bueno, y hay una lista de provincias, bueno, Chubut, entiendo, Santa Fe, que van a salir detrás. La segunda pregunta es qué es lo que hacen las provincias y qué es lo que hacen las empresas con lo que es colocación de deuda, porque no es lo mismo que tomen deuda para financiar CAPEX local, que tomen deuda para cancelar un vencimiento de deuda. Claro. O sea, entonces lo que estás es contando dólares por la cuenta financiera para un tesoro que de momento sigue sin acceso al crédito. De nuevo, en dólares no colocaste nada, colocaste el RIPO, 1.000 palos en diciembre creo que fue, y bueno, y 2.000 millones ahora. RIPO que es caro, digamos, la tasa es más barata obviamente porque tiene garantía, pero tiene un aforo muy grande, tiene doble aforo. Y lo segundo que hiciste es, empezaste a colocar deuda en pesos a 2 años extendible a 5, a tasas que primero estaban en el 29,5%, después bajó a la zona del 27%, en la última licitación no colocaste porque la tasa había subido levemente de la segunda licitación. Ahora estás emitiendo deuda en pesos a no residentes, quitándole en simultáneo las reglas macroprudenciales que vos mismo escribiste cuando sacaste los controles de capitales, o sea, los 180 días de permanencia en el país. Entonces, estás tomando un financiamiento de corto plazo para financiar un desequilibrio de cuenta corriente. Parte del desequilibrio de cuenta corriente está financiando este aumento en la inversión, pero el 30% de aumento en la inversión te lleva a la inversión a los mismos niveles que tenías en 2022. O sea, con un cambio en la composición, mucha menos obra privada, construcción, y mucho menos material y equipo local, pero después un tercio te lo explica los bienes de capital, pero otro tercio te lo está explicando los bienes de consumo, y después los viajes. O sea, lo que estás es financiando en gran medida consumo de los argentinos en el exterior, lo cual no es malo per se. La pregunta es cuál es la sostenibilidad de ese financiamiento. El gobierno cuando habla con estos temas, lo que muestra es el flujo esperado de exportaciones de energía, el agro, minería y demás. ¿Vos lo ves algo como sostenible o razonable o es apresurado pensar en esa proyección para sostener este tipo de cambio y la dinámica actual? No, yo lo que creo es que sí, que hay, claramente hay una realidad en Vaca Muerta, que obviamente es más realidad si el precio del petróleo sube y menos si cae, pero digo, a estos niveles de precio de petróleo hay una historia.
hay una historia en minería, ambas asociadas, si querés, al RIGI. El campo, digo, claramente hay una historia en el campo. Lo que pasa es que el campo, digo, está teniendo, si querés, el esquema tributario pleno, digamos, a diferencia de las empresas que tienen el RIGI, malas retenciones. Y ahí hay una discusión, o sea, con este nivel de tipo de cambio, la estructura tributaria que vos tenés, digo, tiene un problema. Entonces, vos estás, si querés, empezando a gastar a cuenta un aumento en las exportaciones que sí está hoy. Si vos mirás el déficit de cuenta corriente en 2017 contra el déficit de cuenta corriente proyectado para este año, que después de los datos de balanza comercial, los datos de la cuenta corriente del primer trimestre y los datos del MULC de mayo, lo corregimos hacia 2 puntos del producto, casi 14.000 millones de dólares. Pero cuando vos mirás en 2017, antes de que se le desancle la crisis de balanza de pagos de Macri, eran 5 puntos del producto, eran 30.000 millones de dólares. Ahora vos mirás la diferencia, la principal diferencia es el nivel de exportaciones. Macri en 2017 exportaba por 58.000 millones de dólares y hoy estás exportando, proyección para este año, cerca de 82.000 millones de dólares. Tenés más de 20 y pico de mil millones de dólares adicionales que los tenés del lado de las importaciones. Como que siempre hay un nivel de importaciones que te lleva de largo. Y después siempre está asociado, digamos, a que digo, nadie está exento de tener una sequía, nadie está exento. O sea, siempre puedes tener buena suerte, puedes tener mala suerte. O sea, eso no está, digo, está jugando muy al fleje. De nuevo, la lectura que uno tiene es que está jugando al fleje en el año electoral. Pero la sensación es esa, ¿no? Que están forzando esta variable, sobre todo en el tipo de cambio, para propiciar esta baja de la inflación, pensando en el año electoral y en un buen resultado en las elecciones. De nuevo, estás tratando de replicar las condiciones que tenías en la previa. O sea, vos en la previa controlabas vos controlabas el CROL y en forma indirecta las expectativas de devaluación. O sea, si las empresas le creían al esquema de CROL, la cobertura no tenía sentido. La cobertura era un poco más cara que el CROL, pero digo, la pendiente era chica. Y en la medida que vos controlabas el CROL y controlabas en forma indirecta la inflación, controlabas la tasa de interés. Entonces, de nuevo, la tasa de interés era más alta que la devaluación, pero en términos reales no era demasiado positiva, y ese nivel de tasa de interés, coordinado por la remonetización que mencionábamos antes, es lo que te permitió la expansión del crédito, que te sostiene el rebote del nivel de actividad. Cuando se desanclan las expectativas en febrero o marzo, la curva de futuro se empina. El dólar llegó a valer casi 1.470 pesos a diciembre, lo que antes valía 1.250 a diciembre, y hoy vale 1.390. Entonces, ese corrimiento en las expectativas de devaluación te impactó en la demanda de dólares financieros, te disparó la brecha y te había impactado en la tasa de interés. La tasa de interés te había disparado. Cuando vos fuiste al acuerdo con el fondo, conseguiste dólares, recapitalizaste con dólares el Banco Central y despejaste el horizonte del programa financiero, la verdad es que la curva de futuros vuelve a caer y la tasa de interés vuelve a caer. Ahora, el programa con el fondo tenía 4 cosas. Tenía la compra de dólares en el medio de la banda y un objetivo explícito de reservas. Es cierto, las reservas vos las podías acumular por deuda, las podías acumular comprando dólares. Tenía explícito el no financiamiento al fisco. Tenía mencionado que el gobierno no intervendría en futuro salvo condiciones necesarias, o sea, salvo que hiciera falta por algún movimiento disruptivo, y tenía un programa monetario. Ahora, de nuevo, vos transformaste los dólares del fondo que entraron al balance del Banco Central en un programa que intentó recrear las condiciones. Para empezar, dijiste, no voy a comprar dólares hasta el piso de la banda, e interveniste en futuros para asegurarte que el dólar caiga. Digo, la oferta estacional te ayudó, nunca cayó al piso de la banda, no compraste dólares. Bueno, y ahora estás entrando, si querés, todavía te quedan unos días de oferta de dólares del agro, pero estás entrando la segunda mitad del año donde estacionalmente la oferta cae. Mandaste 12 billones de pesos al Tesoro de utilidades del Banco Central originadas en la rentabilidad, en la renta de los bonos en pesos indexados, cuya tasa de interés o cuyos intereses no reflejaste como parte del gasto. O sea,
interveniste en futuros, y el programa monetario, de nuevo, hay escrito un nivel de programa monetario, estos 6,4 puntos del producto de M2, de M2 transaccional, de M2, pero la verdad es que el programa monetario está operando más que como un límite del programa monetario, te diría que como la contracara de este programa financiero, en un contexto donde además el Banco Central decidió terminar de desarmar las LEFIs. Entonces, la verdad que estás en un momento donde de golpe se te vuelve a armar ruido. ¿Por qué se te arma ruido? Porque el desarme de las LEFIs, de nuevo, nadie sabe bien cómo manejar. Se está armando un nuevo esquema, pero lo que está viendo de corto plazo es las expectativas de devaluación se empinaron y la tasa de interés se te empinó. Hoy la tasa de interés es muy alta, dada las expectativas de inflación que estás coordinando con este esquema cambiario, o dada la inflación que vos tuviste en el margen. Entonces, la pregunta es cómo llega. Yo creo que no es tanto cómo llegas a octubre, o sea, si con más o menos presión cambiaria. La pregunta es cuál es el esquema de política económica después de octubre. Claro, y ahí porque más allá de a cuánto va a estar el dólar como concepto, pero digo, ¿vos ves algún tipo de movimiento en el esquema cambiario actual o en el nivel? Yo lo que digo es la banda inferior, vos no estás o sea, para estabilizar las expectativas de mediano plazo, porque estás un esquema donde el Banco Central compre dólares. O sea, si para defender la banda el Banco Central tiene que estar vendiendo dólares, es un problema. El piso de la banda te quedó muy abajo. Y el techo de la banda, que es razonable el nivel del techo de la banda, es un esquema donde por cómo está diseñado no compras dólares. Entonces la pregunta de nuevo es, si vos intentás seguir con este esquema, de nuevo, digo, lo más probable es que a Milei en la elección le vaya bien, está totalmente desordenada la oposición, está Cristina presa, o sea, es probable que el resultado electoral, digamos, sea favorable al gobierno. Bajo cualquier escenario electoral va a mejorar su composición en la Cámara de Diputados y su composición en la Cámara de Senadores. Lo más probable es que se acerque a tener el tercio propio, luce poco probable que tenga mayorías en el Senado, es casi que imposible. Entonces, y después del 2025 viene el 2027. Entonces, esto cierra, por eso digo, esto cierra con un programa fiscal que se sostenga y que uno diría no tiene dudas sobre la sostenibilidad del programa fiscal, o sea, más allá de los riesgos que ves frente a la ley que te pasaron por la ley previsional que te pasaron por el Congreso, pero la convicción de Milei luce que frente a eso va a volver a hablar contra los degenerados fiscales y va, no sé, a churar parte del gasto. O sea, como que la consolidación fiscal no está puesta en duda. Lo que está puesto en duda es tu programa financiero. O sea, tu programa financiero de pesos depende de una remonetización que durante buena parte ocurrió con una tasa de interés que te permitía esta expansión del crédito y te sostenía el nivel de actividad, y hoy esa remonetización se te está dando con una tasa de interés más alta. En un contexto donde no tenés controles de capital, los controles de capitales son mucho menores. Y un programa financiero de dólares que es caro. O sea, eso te iba a preguntar, porque vos hablaste antes depende de que en el segundo semestre pasada la estacionalidad del agro y demás, la economía siga consiguiendo dólares, y la pregunta es, sea por lo financiero o por la dinámica productiva de la economía real, ¿hay mecanismos o vías para que se consigan los dólares, o cómo lo ves en ese sentido? Nosotros tenemos por ahí escrita en la oficina la frase de Toto, la frase de Joaquín Cotani, que dice: no subestimes la capacidad de Toto de conseguir dólares. Y la verdad que hasta ahora lo que ha hecho con el programa financiero de dólares es casi que, no quiero usar la palabra milagroso porque después me lo van a titular, pero digo, es inédito. O sea, vos transitaste, insisto, 1 año y medio pagando al contado sin conseguir dólares. O sea, el estrés para cualquier tesorería de un país o de una empresa es enorme, teniendo deuda en dólares. Primero fueron los dólares de la cuenta corriente, cuando el dólar estaba allá arriba, las importaciones allá abajo y pagabas en cuotas. Después, cuando se te agotaron esos dólares y seguiste manteniendo el blend, fueron los dólares del blanqueo, que te generaron una expansión del crédito del sector privado, bancario y ON, cerca de 16.000 millones. El gobierno compró la mitad y eso le permitió seguir pagando al Banco Central. O sea, si vos miras la compra de dólares acumuladas de que arrancó el programa, son cerca de 23.000 millones de dólares. Y los pagos acumulados, hasta el acuerdo con el fondo, eran 22.000. O sea, vos compraste dólares y no te quedaban las reservas, te quedaban los pesos en la economía y las reservas se iban para pagar la deuda.
Entonces, lo que digo, el programa financiero lo sostuvo a rajatabla en términos de que siguió pagando, pero sostuvo a rajatabla pagando al contado. Entonces, todavía la baja del riesgo país no llegó a un nivel lo suficientemente bajo como para acceder al crédito. ¿Y por qué? ¿Por qué no bajó el país? A ver, digo, no, el prontuario de Argentina es enorme, o sea, Argentina digamos, tiene, digo, yo creo que son varias cosas. Creo que una es el tema de la acumulación de reservas. Yo creo que el mercado quiere las dos cosas. El mercado quiere que tenga dólares y quiere que gane las elecciones. Y creo que entre acumular reservas y sostener la inflación a rajatabla, el gobierno, digo, prioriza la desinflación y el rebote en la actividad a costa de nuevo, digo, de estar seguro de que va a seguir consiguiendo dólares para poder empalmar hasta, yo más que hasta que aparezcan los dólares de la energía, yo diría hasta después de la elección. Claro. Y por ahora le viene yendo bien, pero de nuevo, estás jugando, digamos, insisto, jugando al fleje. Y en este nivel del cambiario, pensando en lo que hablabas antes de la recuperación de la actividad, ¿qué ves? Porque se escucha también entre diferentes sectores, el campo con las retenciones y demás, de que empieza a ser tanto por la apertura de la economía, en los costos, el costo argentino, el esquema impositivo, de las dificultades que enfrentan muchos sectores, más allá hablábamos antes de lo que tiene más capacidad exportadora. ¿Cómo lo analizás en el conjunto? Mira, hay 5 sectores que están aportando tal crecimiento. Energía y minería, que son los que crecen mucho, pero aportan todavía poco, en términos de tamaño de la economía. Sistema financiero, que es lo que más crece, porque básicamente lo que es la financiación de la expansión del crédito no la hiciste con un aumento en los depósitos, sino con el desarme de los pasivos remunerados al principio. Y después, asociado a la corriente de bienes originada en el aumento de las importaciones, transporte y comercio. Ahora, cuando vos mirás la industria parecía que rebotaba y vuelve a caer, la construcción rebota de nuevo contra el piso, pero estás en niveles, digamos, muy bajos, o sea, y después tenés todo lo que tiene que ver con los servicios en general. O sea, es un crecimiento bastante desparejo. Desde el lado del consumo, el consumo, medido en las cuentas nacionales, está llegando a los niveles, si querés, máximos de la serie, desde 2011, ¿no? Ahora, en esa recomposición del consumo, yo lo que creo que tenés, de nuevo, una componente importada mayor, y dentro de los sectores que están creciendo en términos de consumo, están muy pisados los sectores de consumo masivo, y están, si querés, creciendo los sectores asociados al crédito, todo lo que tiene que ver con durables o semidurables. Esa es la economía. Ahora, de nuevo, para este nivel de actividad, tu desequilibrio de cuenta corriente, digo, está en 2 puntos del producto. Y lo que está volando son los viajes al exterior, y lo que está, si querés, muy dañado es el turismo receptivo. O sea, hay un cambio, hay un nivel de consumo alto, pero hay un cambio en la composición del consumo hacia importados y hacia durables. Y en el punto de los ingresos, en cuanto a que el gobierno destaca que los salarios crecieron en dólares y demás, pero también subió el coste de vida por el nivel de precios en dólares, y empieza a haber como un aplanamiento y como hasta se percibe en lo que vos hablabas antes del consumo masivo como pinchado, planchado. ¿Qué ves en esa dinámica entre los ingresos promedio de la población? Mira, lo que estás viendo es, cuando vos miras ingresos, la estadística de ingresos, sector privado formal venía recuperando y está achatado los últimos 3 meses con un objetivo de política económica de que las paritarias funcionen como semiancla. El sector público, ¿no? Digo, si querés, es un tercio del empleo formal, un tercio del empleo formal, son 3 millones de personas contra 9, 3 y pico. Los ingresos están literalmente planchados y es la contracara de buena parte del ajuste fiscal, sobre todo en las provincias, que son las que tienen el empleo público, digo, salud, educación, seguridad, digo, la nación tiene jubilaciones. Las jubilaciones con bono están cayendo porque el bono lo estás licuando, aunque la jubilación la estás indexando a la inflación, el bono está congelado en 70.000 pesos con una inflación, digamos, que siguió de largo, bajando el ritmo, pero acumulando inflación. Y la jubilación con bono es la que está levemente recomponiendo el margen. Y después lo que ves son los ingresos del sector informal, que son los que están más abajo, que están recuperando muy fuerte, pero la estadística está rezagada, o sea, me falta información de los últimos 5 meses, donde yo no sé qué pasó.
si vos mirás los niveles de ingresos, el salario privado formal está algo así como 17% abajo de los niveles de 2016. El sector público y el sector privado informal están, me falta el último dato donde creció mucho el informal, pero digo, el sector público está 35% abajo y el sector informal está 30% abajo. Sí, igual es una estadística rara porque está vieja, entonces... Está vieja, pero lo que digo, todavía tenés un deterioro fuerte en los ingresos en términos de capacidad de compra contra el 2016, y lo que estás, de nuevo, estás compensando con crédito. O sea, el crédito, tanto en el sector formal como en el sector informal, es lo que te está de alguna forma funcionando como mecanismo para sostener niveles de consumo más altos. Ahora, el crédito, con ingresos planchados y con un nivel de empleo formal cayendo, compensado con el informal o con el semiformal, bueno, digo, mi lectura empieza a tener, digamos, algún límite en la experiencia. Lo que está viendo es un crecimiento menor, a un ritmo menor, pero sigue creciendo por arriba de la inflación. Si vos lo mirás en puntos del producto, la expansión del crédito es la más alta, incluso de los años de la convertibilidad, en términos anuales. Pasaste de 5 puntos del producto, 4 de pesos y 1 de dólares, a 11 puntos del producto, 9 de pesos y 2 de dólares, del mínimo hasta hoy. Y lo que sí estás empezando a ver, sobre todo en lo que es crédito no bancario, es un aumento en la mora. En el bancario también, pero desde niveles más bajos. O sea, lo que empieza a ver es hay un límite en la capacidad de expansión del crédito con estos niveles de ingresos. Sobre todo si el crédito de largo plazo, que si querés es lo que más crece, pero desde niveles ridículamente bajos, que es el hipotecario, no sube, porque vos mirás el nivel de crédito en Argentina comparado contra cualquier país de la región, digamos, acá Venezuela, acá Bolivia, es bajísimo. De nuevo, como contracara de la inflación, y que la Argentina siempre operó con tasa de interés negativa, donde la lógica en Argentina era los créditos se licúan, no se pagan. Claro. La última cuota es gratis, digo, en ese sentido. Hoy estás operando con una tasa de interés que ya no es negativa, y la tasa de interés activa es muy positiva. Para las empresas, no tanto contra la inflación promedio, pero sí contra los precios de muchos sectores que no pueden ir con la inflación, van por detrás de la inflación, y para las familias es muy alta. Entonces miran si pueden pagar la cuota. Bueno, entonces digo, hay un nivel de crecimiento del crédito en pesos, y en dólares, yo qué sé, digo, en dólares ya es otra discusión. O sea, cuando empezás a tratar de generar incentivo en el crédito en dólares para las personas que cobran en pesos, como lo que se festeja ayer, digamos, ¿no? Digamos, del crédito, por la posibilidad de vender autos en dólares. De nuevo, por ahora es todo muy bajo, por ahora el fondeo en dólares, el crédito en dólares para las personas solamente puede ser fondeado con dólares de ONs o propios, no con dólares de los depósitos. O sea, todavía la regla macroprudencial, si querés, originada en el colapso, digamos, en la historia, digamos, que terminó mal de la convertibilidad, se sostiene. Pero de nuevo, digo, la pregunta es, ¿hasta dónde se sostiene ese driver si no le pones otros condimentos del otro lado? Y entonces, de nuevo, ¿cuáles son los sectores? O sea, ¿por dónde creces? Esa es la pregunta. A ver, por eso digo, una cosa es el crecimiento del PIB y otra cosa es el crecimiento del empleo. O sea, digo, vos tenías una economía vos venías de una economía que estaba muy cerrada y que además muchos sectores venían jugando en Disneylandia. O sea, el modelo anterior era perverso, muy perverso en términos colectivos, y vaciaste al Banco Central. Ahora, en términos de empresas, la verdad que aquel que podía tomar crédito barato, comprar dólares baratos al Banco Central con una brecha que llegó al 200%, y tenía la potestad de vender en el mercado de precios descuidados, sin controles. Bueno, digo, la verdad que los márgenes eran inéditamente altos. Hoy estás al revés, estás en un juego donde las tasas de interés empiezan a ser positivas y donde la compresión lógica de márgenes choca, si querés, contra costos fijos que son altos, claro, y contra una competitividad sistémica que no cambió lo suficiente a pesar de la agenda de Federico. O sea, la agenda de Federico es una agenda, si querés, correcta y me parece que bien encaminada en muchos sentidos. Contra los lobbies, o sea, donde se puede, donde no se puede. Pero no te alcanza para compensar y entonces estás empezando a ver daños. Y si vos mirás la corrección de precios relativos, los precios de los servicios regulados subieron bien por encima de la inflación,
los precios de los bienes subieron bien por debajo de la inflación, los ingresos subieron por debajo de la inflación, salvo la UH y salvo la jubilación con bono, y en el margen están los ingresos formales. Ahora, cuando vos mirás el ancla es el dólar, entonces los precios de los bienes subieron por debajo de la inflación, pero en dólares son carísimos. O sea, la Argentina está cara en dólares.